¿Sabes cómo crear miles de ideas para los vídeos de tu canal en YouTube? En el vídeo de hoy te voy a contar un método que te va a ayudar a no volver a preocuparte por generar ideas acerca de los vídeos que vas a crear para tu canal de YouTube. ¿Te cuesta sacar ideas para hacer vídeos en YouTube? Hoy quiero compartir contigo un sistema que utilizo para generar ideas, para crear nuevos vídeos y así no quedarte pensando ¿de qué hablo en el próximo vídeo? Saber de qué hablar en los vídeos es una de las tareas que más dolores de cabeza puede causar, sobre todo si generas vídeos con elevada frecuencia, ya que llega un momento, ¿no?, que dicho de algún modo se te acaban las ideas. Por ello, quiero contarte este sistema que utilizo personalmente y que enseño a mis clientes para poder generar por adelantado distintos temas sobre lo que generar contenidos de vídeos que sean interesantes para tu audiencia. La idea es simple pero efectiva: crear categorías en base a tipologías de contenidos. Seguro que de repente te surgen ideas sobre contenidos de los que podrías crear un vídeo. Perfecto, lo que tienes que hacer es esas ideas extrapolarlas a categorías. Déjame entrar más a fondo en ello. Lo primero que tienes que hacer para crear vídeos que interesen a tu audiencia es formular las preguntas que nuestros usuarios y clientes querrían responder, para lo que necesitas, en primer lugar, analizar bien quién es tu posible cliente, y para ello te recomiendo que crees el llamado Reader Persona. Voy a contextualizarlo con un ejemplo real y para ello imagino que soy una empresa que ayuda a restaurantes mediante un servicio basado en tecnología a captar más clientes y aumentar la recurrencia de los mismos. Mi público objetivo, por lo tanto, van a ser dueños de los restaurantes, para lo que, una vez analizado y metiéndome en la cabeza, pueden surgir las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo usar las redes sociales para que más gente conozca mi restaurante? ¿Cómo puedo hacer cross-selling a tiempo real en los clientes que están comiendo en el restaurante? ¿Cómo puedo impactar a un cliente que ya se fue de mi restaurante pero potencialmente podría volver? Estas son solo 3 de las cientos de preguntas que podríamos desarrollar. El siguiente paso es buscar cómo, con las siguientes categorías que te voy a describir, puedes crear vídeos que respondan a estas preguntas que has generado previamente. Tutoriales, el cómo, hazlo tú mismo, noticias, reacciones, la lista de los 5 más, case study, tips y trucos, mitos, conexión con personas, la manera correcta e incorrecta de libros recomendados, el problema A y su solución, preguntas frecuentes, predicciones, estudios, checklists, entrevistas, herramientas y recursos, inspiraciones, detrás de la cámara, el making of. Por ejemplo, cogemos la pregunta ¿cómo puedo impactar a un cliente que ya se fue de mi restaurante pero potencialmente podría volver? Y en base a ella voy a crear las ideas en 3 categorías de contenidos. La primera, en tips y trucos, podría ser las 3 estrategias para enamorar a tu cliente y que vuelva a tu restaurante. En noticias de la industria, los restaurantes que mejor sabor de boca dejan a sus clientes. Y en predicciones, ¿qué le pasará a tu restaurante si no invierte en tecnología para tu comensal? Como puedes ver, solo con una pregunta puedes desarrollar muchísimas ideas de contenido para crear vídeos dentro de una estrategia de marketing de contenidos que van a ayudar a tus posibles clientes a conocerte, desde un acercamiento siempre pensando en la aportación de valor. Por ello es importante que apliques desde hoy mismo este sistema y que sea dinámico, es decir, es muy probable que día a día, como decía, se te ocurran ideas nuevas, ¿no? Preguntas que tus clientes querrían conocer la respuesta. Por lo tanto, apúntalas y desarrolla el sistema que te ha comentado con cada una de ellas. De esta manera, siempre tendrás por adelantado decenas de ideas para generar vídeos con un contenido que tus usuarios desean encontrar y que te ayudará a posicionar a tu marca en el mercado. Como emprendedor en la vida, ¿no? Porque al final emprender es estar haciendo cosas nuevas constantemente, vivir fuera de tu zona de confort constantemente, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que me gusta hacer, no? Es descubrir, pensar nuevas ideas, generar nuevos proyectos, ayudar a personas, y para mí eso es un poco lo que podría definir todo lo que has dicho. Vale, mira, yo creo que todo es alcanzable. Lo único que se necesita es constancia y trabajo duro. Para mí eso es la base, ¿no? Que lo primero que tienen que hacer es, si quieren destacar ellos mismos como profesionales, sea como emprendedores o profesionales para una empresa, pero al final es invertir
en ellos mismos. Lo que tienes que hacer, y constantemente, ¿no?, es aprender, aprender, aprender y seguir aprendiendo. Yo le diría a todo el mundo que tiene que dedicar al menos para formarse entre 3 y 5 horas a la semana, debe dedicarse para formarse. Y eso puede ser con cursos online, yendo a eventos, leyendo libros, hay mil maneras, ¿no? Pero creo que al final la clave está en esa formación, y entendiendo por formación no tiene que ser una formación reglada como muchas veces nos han vendido. Mira, genial, déjame decirte 2 cosas porque a lo que has dicho es algo de decir, no tengo tiempo, levántate una hora antes. Sí. Es así de sencillo, es decir, muchas veces cuando me dicen, no tengo tiempo, ¿a qué hora te levantas? A las 7, levántate a las 6. Y sacas una hora para eso que quieres hacer. Entonces, esas 2-3 horas son las horas más productivas de todo el día, ¿no? Entonces, creo que te tienes que establecer algún tipo de protocolo, ser muy disciplinado en esto. Oye, todos los días voy a dedicar una hora a leer las fuentes que sigo en mi Feedly, por ejemplo, y todos los días lo lees. Al final, tienes que tener claro dónde está tu dinero y dónde va a estar tu dinero, cómo quieres generar, cuál va a ser ese modelo de negocio. Y tú puedes ser un generador a través de venta de cursos, pero eso no compite con que tengas negocios montados de una manera un poco más, digamos, tradicional. Bueno, realmente si quieres buscar trabajo, la marca personal te va a ayudar a ser más visible, te va a dar más puntos, eso no hay ninguna duda. Y al final buscar trabajo, estamos hablando, eres un producto donde hay otro montón de productos que están compitiendo contigo. Entonces, no solo hay que ser bueno, sino que tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Creo que es lo que realmente va a cambiar el mundo entre 5 y 10 años. En cuanto te pones a investigar un poco de lo que se está haciendo, es alucinante. Y por ejemplo, ya robots, es decir, softwares de machine learning que son capaces de dirigir empresas. Por lo tanto, muchas veces pensemos lo que esto puede suponer para muchos perfiles, que hoy podemos tener un rol que en 10 años no tenemos, ¿no? Más, dos cositas más. Has dicho lo de Uber, pero justo, bueno, ahora estoy en la ciudad de Toronto. Ha comunicado ayer la ciudad de Toronto, ya tenemos 2 Uber autónomos por la ciudad en pruebas. Justamente así. Es decir, una empresa que está generando miles de puestos de trabajo, los va a destruir en escasos años. La filosofía que hemos seguido siempre en los negocios no es buscar clientes, es que los clientes nos busquen a nosotros, ¿no? Y esto que dicen, oye, pues claro, eso está guay. Ya, vale, pero esto no sucede por sí solo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Y es un método que llevamos 10 años y nos funciona, y te lo digo que funciona para nuestra marca personal, y el 99% de los clientes de nuestra agencia nos vienen a buscar. Nosotros no tenemos, ni de hecho no tenemos un departamento comercial propio que ataca a clientes, no tenemos una fuerza de ventas de este. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro objetivo es aportar mucho valor a través de contenidos, generar muchísimos contenidos. En mi marca personal lo que me dedico es a generar contenidos para ser visible delante de las personas que en determinado momento puedan necesitarme, pueda ayudarles con lo que hago, consideren que mi trabajo es bueno y se alinea con lo que quieren, y con eso me genere una oportunidad de negocio. El principal error viene por pensar que Internet es gratis para las empresas y para los negocios. Y no lo es. Es decir, hace 8 años era más fácil ser visible en Facebook que hoy. Entonces, al final es un tema de oferta y demanda. Por lo que la clave está en invertir en publicidad que ponga ese contenido delante de quien quieres que impacta. Lo primero, tienes que saber en qué eres bueno y en qué no. Esto es un ejercicio que todos debemos hacer porque no podemos ser buenos en todo. ¿En qué considero que soy bueno? Teniendo ideas y arrancando esas ideas y montando los equipos. ¿En qué no soy bueno? En continuar esas ideas. Por lo tanto, luego cuando el negocio hay que trabajarlo en el día a día, siempre tengo socios que son muy buenos, que se dedican a eso, que es lo que les gusta además, porque a mí no es lo que más me gusta, y hacen crecer o estar en ese negocio en el día a día. Yo pero estoy de otra manera, no estoy en el día a día con los equipos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la clave para mí está en asociarte con personas que complementan tus carencias, pero lo importante es saber dibujar esa hoja de ruta y ese timing adaptado a los recursos, tiempo y necesidades de cada empresa. Y eso es un poco lo que habla el método 10 Business Factors. El vídeo está creciendo drásticamente. Soy un convencido que YouTube es la nueva, o va a ser la nueva televisión en cierta edad que todavía no lo es. Creo que es una herramienta de posicionamiento muy, muy importante, que cada vez vemos que más negocio está llegando a través de ahí. Entonces eso ha sido un poco lo que me ha llevado a complementarlo con mi estrategia de contenidos en texto, pues pasarlo también a vídeos. Lo que sí es cierto es que, claro, requiere una inversión mucho más potente y sobre todo inversión en tiempo, ¿no? Porque al final un vídeo lleva mucho más tiempo que generar un post. En un departamento de atención al cliente de mi marca personal, y de hecho hace 6 meses contraté una persona que trabaja como departamento de
atención al cliente, literal, de mi marca personal, para asegurarnos que los usuarios, es decir, ya no hablo de clientes, usuarios y todos puntos de contacto con la marca, pues son lo más excelente posible y la gente recibe aquello que estaba buscando o que necesita, ¿no? Si alguien gasta su tiempo en hacer daño a los demás, en lugar de hacer cosas mejor para uno mismo, para mí es una persona que no merece la pena. Por lo tanto, cuanto antes lo olvides, mejor. Lo que deberían todas las empresas focalizarse más es en el análisis de datos, toda la parte de data, para sacar decisiones de negocio, tanto de marketing como de negocio, estratégicas más potentes, ¿no? Creo que el dato es el nuevo petróleo del siglo digital de la empresa que estamos viviendo, y todavía, sobre todo en la parte digital, la mayoría de empresas no le están sacando todo el valor, y eso que tenemos un montón de herramientas, muchas de ellas gratuitas, con un valor, con una extracción de datos y un valor enorme, ¿no? Es decir, te vas simplemente a un Google Analytics y sobre todo en muchos aspectos pymes, que no son pymes tecnológicas ni startups, cuando les preguntas, muchas no lo tienen instalado y muchas que los tienen instalado ni lo consultan. Lo cual dices, estás dejando pasar una gran cantidad de datos enormes que te van a ayudar y te pueden dar un giro radical a tu negocio, pero radical como nunca se imaginaron. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi canal haciendo clic en la foto para que te informe de mis nuevos vídeos de marketing digital y emprendedores. Así que recuerda suscribirte ahora y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta.